Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López. Vamos a empezar con un nuevo video acerca de la fe. Recuerda que en nuestro anterior video nos quedamos en Romanos 3, versículo 3, que es donde vamos a partir, y vamos a aclarar dos comentarios o extender dos comentarios acerca del video de las tres etapas de la salvación para que puedas ampliar un poco más este conocimiento respecto a la santificación. Recuerda que la santificación tanto tiene que ver como en lo espiritual como en la cuestión de poner en práctica la palabra de Dios. Ejemplo de ello, cuando tú ayudas a algún hermano, ya sea con alguna despensa monetariamente, aun cuando el hermano no te pide esa ayuda, sino te pide ayuda de orar por él, en esa manera también te estás santificando. Cuando tú sirves en la iglesia, inclusive cuando le das un ride a algún hermano, cuando prestas tu casa para abrir algún estudio, también de esa manera te estás santificando. Entonces recuerda que todo es un complemento. Tanto debemos de poner en práctica la palabra de Dios junto con escuchar la palabra de Dios, ir a los estudios, leer la Biblia, orar, y también ser misericordiosos con los hermanos y poner en práctica la palabra de Dios. Es importante que tú vayas entendiendo este proceso de santificación para poder ir entendiendo y creciendo dentro del Jesucristo y puedas levantarte en el poder de su nombre. Muy bien. Antes de empezar con el estudio, te invitamos a que te suscribas a este canal, nos regales un buen like y compartas con otros hermanos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda respecto a los temas que aquí vemos, mándalos en los comentarios y estaremos aquí para atender regularmente tus comentarios, tus preguntas. Si hay algún evento en tu iglesia que quieras que anunciemos, también estaremos para anunciarlo. Muy bien, vamos a empezar. En Romanos 3, versículo 3 del 1, te voy a leer desde el 1, dice lo siguiente: ¿qué ventaja pues tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Muy bien. Aquí lo que Pablo está hablando, está dando a entender a que a pesar de que el pueblo hebreo les fue confiada primeramente la palabra de Dios, y no por eso tienes tú que descartar o minorizar lo que aquellos hombres que recibieron la palabra de Dios pero que fueron rebeldes, no por eso nosotros somos más que ellos. Y no tampoco porque aquellas personas hayan sido desobedientes quiere decir que tú de igual forma lo tienes que ser. Es lo mismo que pasa también dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, donde muchas veces nosotros nos vemos reflejados en los demás hermanos pensando que los estudios, las predicaciones, la oración no son funcionales, porque vemos a una serie de hermanos que llevan tiempo dentro del evangelio y su vida no ha cambiado, no ha sido transformada. A eso se le llama, y es la parte de la santificación, a eso se le llama la fe escritural de la cual estamos hablando y en la cual estos hermanos no han crecido, pero no han crecido porque ellos han decidido en su vida en esta parte de no leer la palabra de Dios, de no aprenderla, de no perseverar en las cosas santas de Dios, no porque no haya una transformación o porque Dios no pueda transformar la vida de estos hombres, sino que estos hombres y mujeres y jóvenes han decidido en su corazón no perseverar en la gracia y en la misericordia de Dios. Por eso es que no podemos poner como ejemplo o que nuestro ejemplo sean los hermanos que son rebeldes en contra de la voluntad de Dios. Ninguno de ellos, no con eso ni con ellos podemos decir que la palabra de Dios no es eficaz. No, la palabra de Dios es eficaz.
Sin embargo, el hecho de que las personas no obedezcan a Dios, que las personas no pongan en práctica la palabra de Dios, no por eso vamos a decir que entonces la Biblia no cambia la vida de la gente. Por eso es que es importante, a través de los estudios, que tú en tu vida personal te fijes primero en ti mismo antes de opinar de los demás. Una vez que tú te fijas en ti mismo y cuando lo ves a los demás, te darás cuenta que hay mucha necesidad de oración, hay mucha necesidad por enseñar, por predicar, hay mucha necesidad por dar consejerías, por visitar a los hogares, y hay tanta necesidad en medio del pueblo de Dios que muchos de nosotros, cuando vemos toda esta serie de cosas, hay gente que inclusive se tropieza, hay gente que inclusive tiende a amargarse. Entonces, yo con estos textos lo que quiero que veas es que no hay ningún hermano que sea un parámetro para que tú creas o pienses que la Biblia no ha sido inspirada por el Espíritu Santo, que la Biblia no es el libro que Dios le dejó a la humanidad, el regalo maravilloso, que todo lo que Dios nos quiso decir está aquí escrito. Una cosa es que seamos rebeldes, desobedientes, que no obedezcamos la voz de Dios, y otra cosa es que la Biblia no tenga poder en sí misma. La palabra de Dios es eficaz, como dice la epístola a los Hebreos, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos y los tuétanos. Es muy profunda la palabra de Dios, y entonces de esa misma forma es que vamos a ir entendiendo y creciendo dentro de la fe escritural. Por eso es que es importante que al momento de que tú leas la Biblia, tú no te fijes en los demás o en los que están a tu alrededor. Tú sigue adelante, persevera con esa hambre y esa sed de justicia. Ve a la iglesia no para fijarte en los demás, no para juzgar a los demás, sino que para que tú aprendas y que el Espíritu Santo te vaya revelando lo que Él te quiere revelar. Pero tú sigue adelante, tú persevera, llénate del Espíritu Santo, que la palabra de Dios more abundantemente en tu corazón, y que tú, a través de la gracia y de la misericordia de Dios, en un momento dado podrás hablar, platicar con esta serie de hermanos, porque su vida no ha avanzado, pero tendrás las bases y los sustentos escriturales para poder platicar con los hermanos sin dañarlos, sin afectarlos, sino con ese amor que Cristo ha derramado en tu vida y en mi vida, podamos enseñarle a los demás. Muy bien. Vamos a seguir adelante. En Romanos 3, del 22 al 30, vamos a leer. En este caso, pues sí va a ser un poquito largo lo que vamos a leer. Vamos a leer desde el 21. Y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente
también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. En otras palabras, nos sigue hablando de esa fe escritural, de esa confianza y esa perseverancia en Dios. No hay dos pueblos, somos un solo pueblo. El pueblo de Dios, tanto el pueblo de la promesa como nosotros que fuimos injertados, ya en algún estudio venidero, muy pronto, hablaré de los dos reinos, de dónde está el pueblo de Israel, dónde estamos situados nosotros, para que puedas entender y puedas encontrar paz en tu vida, en tu corazón, y entiendas y sepas en qué parte estás tú colocado y sepas que Dios tiene misericordia de ti, que Dios tendrá misericordia del pueblo de Israel, que las bendiciones dadas a su pueblo son esas mismas bendiciones dadas a ti. Tú heredarás esas promesas, pero también con esas promesas heredaremos aquellas responsabilidades que también tenemos que cumplir. No solamente a veces lo único que queremos son las bendiciones, pero no adquirir esa responsabilidad que conlleva a que si tenemos esas promesas, podernos guardar en santidad, con justicia, con verdad, con rectitud, amándonos los unos a los otros y siguiendo adelante, perseverando en la gracia y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a Romanos 5, versículo 1, y ese es interesante. Y dice Romanos 5, 1, y vamos a leer el 5, 1 y el 5, 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muy bien. En el tema de la justificación, recuerda que una vez que tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento tú eres declarado justo o inocente. Para el pecado, al pecado tú ya no le debes nada. Empieza esa nueva creación, comienzas a ser una nueva criatura. En el momento en que la gente, al predicar del evangelio, muchas veces este es el problema de muchos cristianos, que no tenemos los textos para poderle hablar a la gente de Jesucristo, y en el momento que comenzamos a hablarle a la gente de Jesucristo y la gente te pregunta que a poco tú eres salvo nada más porque tú lo dices, y sin embargo no venimos a la Biblia ni le decimos, no, mira, la epístola a los Romanos 5.1 dice que somos justificados por medio de la fe, o sea, por medio de la palabra de Dios. Yo he sido justificado, no por mí mismo, no porque yo lo diga, o sea, muchas veces no tenemos los argumentos suficientes para poderle hablar a las personas de nuestro Señor Jesucristo, y que la Biblia sea quien convenza a estas personas. Muchas veces también cuando nos dicen que la Biblia fue escrita por hombres, ni siquiera tenemos a la memoria o a la mano los textos que debíamos decirle a estas personas, los cuales son segunda de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:21, que ahorita vamos a leer, o cuando algún hermano va a algún estudio, alguna predicación, o cuando algún hermano tú le dices que lea la palabra o que la memorice, muchos de ellos te dicen que tienen mente de teflón. Tú o muchos de nosotros solamente nos da risa, pero no le contestamos de acuerdo a la Biblia para que esa persona se dé cuenta qué es lo que tiene que hacer, cómo es que debe de orar para que Dios cambie esa parte de su ser. En Proverbios 10:7 dice acerca de la memoria, pero vamos a ir leyendo, aclarando toda esta serie de cuestiones para que podamos entender, y que cuando tú vayas a predicar de nuestro Señor Jesucristo, estos textos tú los tengas grabados, estos textos tú los tengas anotados, para poder demostrar que sí, la Escritura fue
escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, muy bien, vamos entonces a Timoteo. Dijimos segunda de Timoteo 3, verso 16. Segunda de Timoteo 3, verso 16, ¿sí? Es que se me movió un poquito aquí el iPad. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, inclusive ahorita vamos a dar una explicación, pero vamos a volverlo a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos dice el texto que estamos analizando de Hebreos 6, versículo 1, para que nosotros lleguemos a la perfección? ¿No dice aquí en este texto también a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? Recuerda que la palabra perfecto, muchos tenemos a veces una mala definición respecto a esta palabra. Esta palabra del griego teleios también significa maduro, porque recuérdate que perfecto es, que debes de, en el caso de las mujeres, 90, 60, 90, que es dicen por ahí que son las medidas perfectas. Esa sería la mujer perfecta. Pero como muchas veces eso no existe, porque aunque tuviera esas medidas, a lo mejor, no hablando mal, pero a lo mejor si le huelen los pies, ya no es una mujer perfecta. Si tiene uñas enterradas, ya no es una mujer perfecta. Si tiene una imperfección en la cara o alguna enfermedad, ya no es una mujer perfecta. Y entonces ese es el concepto que se maneja de la perfección. Sin embargo, cuando las escrituras hablan de perfecto, hablan de madurez. Hablan de madurez. Por eso es que en esta fe escritural que estamos viendo, tú tienes que llegar a esa etapa, a ser maduro, a que pase lo que pase a tu alrededor, en la iglesia, con los hermanos, con los líderes, eso no te afecte. Pero no te afecte en el sentido de que por eso ahora vas a dar un paso en retroceso. Ahora te sientas desamparado, que porque la iglesia se dividió, porque el pastor cayó, que porque tal o cual líder se fue con otra mujer que no era su esposa, y ahora ¿qué vamos a hacer? No, tu esperanza está puesta en Jesucristo. Para eso necesitas esa madurez. ¿Para qué? Para mirar al Señor Jesucristo, y eso que pasó solamente va a ser un aprendizaje en tu vida, donde tú vas a crecer para pedirle a Dios que te guarde de caer, que te guarde, sin ser juicioso, que Dios te guarde de cometer lo que aquellos hermanos han cometido y tú sigas adelante. Recuerda, tu mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo, no en los hombres. Como ya te he dicho, los hombres te podemos fallar. Jesucristo jamás te va a fallar. Y muy bien, vamos a segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21, que dice de la siguiente manera. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a volverlo a leer.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí ya podemos entender que estos hombres de Dios que narran las Escrituras hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estas son de las contestaciones que tú debes de decirle a la gente cuando la gente te quiera cuestionar, cuando la gente quiera tal vez hacerte dudar de tu fe, cuando muchas veces pienses o creas que no tienes contestación. Entonces ahí es donde debes de meditar en la palabra de Dios y hallar todas esas respuestas. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta que te dije, que cuando los hermanos van a los estudios, van a las predicaciones, leen la Biblia y dicen que no se les pega nada. Muy bien, dice Proverbios 10, versículo 7, dice lo siguiente: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Sí? Otra vez, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Muy bien. ¿Qué no ya vimos que dice la Escritura que nosotros somos ¿qué? Justos? Y si nosotros somos justos, ¿qué no deberíamos de tener esa memoria bendecida? Entonces, esas promesas de parte de Dios, que muchas veces ni siquiera oramos, ni siquiera nos apropiamos de ellas para que podamos de alguna forma mantenernos con firmeza en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que muchas veces el enemigo nos hace como nos hace, debido a que nosotros no citamos la palabra de Dios. Nosotros creemos que de esa forma es que así Dios nos hizo, así Dios nos creó. Así de esa forma, es que son las cosas, es que yo no me grabo nada, es que yo tengo ese problema desde joven, y la gente comienza a pensar que de esa forma es como van a ser las cosas, y no es así, mi querido amado hermano. Si tú eres una persona que ha sido justificada por Jesucristo, tu memoria debe de ser bendita. Debes de proclamar esa promesa, que tu memoria será bendita. Tendrás que ejercitar tu memoria, ese músculo de tu cerebro, para que comience a fluir el Espíritu Santo, y en el momento en que tú menos pienses, en ese momento entenderás y sabrás que hay mucha de la palabra de Dios que está llegando a tu vida, muchos de los textos que tal vez no te acordabas, y que en un momento de plática sacas uno, sacas el otro, y tú mismo te sorprenderás del trabajo que el Espíritu Santo hace en ti. Pero esto no se logra si no comienzas tú a creer que tu memoria será bendecida. Y también no solamente es una declaración de fe, sino que la tienes que acompañar con esa lectura escritural, con esa memorización de versículos. Tú tendrás que acompañar todo ello y seguir adelante. O sea, recuerda que no solamente es, y en este momento declaro que mi memoria es bendita. O sea, no, mi amado hermano. Todo tiene que ir acompañado de también leer la Biblia, memorizarla, ir a los estudios, las predicaciones, compartir con los demás. Todo es una serie de ejercicios para que tu memoria se agilice. Muy bien. En Romanos 9, del 30 al 32, dice de la siguiente manera:
¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropieza y roca de caída, el que creyere no será avergonzado. Muy bien. Recuerda que en el Antiguo Testamento, en los 400 años de silencio, en esos momentos se llama periodo de 400 años de silencio porque no hubo grandes profetas. Había quienes profetizaban solamente. Y entonces la gente comenzó a darle una mayor dedicación o una mayor autoridad a los escritos de los sabios. Y entonces comenzaron a ser cuadrados porque lo que los sabios decían respecto a la interpretación de un texto, eso era ley. Y entonces comienzan solamente a poner en práctica el ritualismo y dejan de ser guiados por Dios. Eso es lo que sucede muchas veces dentro del cristianismo, cuando el cristiano no se deja guiar por Dios, por el Espíritu Santo, no se deja guiar por Jesucristo y solamente espera en recibir órdenes, aunque muchas de esas órdenes estén mal. Y esto es muy común no solamente en el cristianismo, en el catolicismo. En el catolicismo recuerda que las autoridades, ya sean los sacerdotes, los clérigos, el Papa, inclusive el Papa, quien se hace decir que es el sucesor de Pedro. Inclusive se atreven a mencionar que Pedro fue el primer Papa. Pero vamos a hablar de historia. Dicen que la Iglesia del Vaticano está constituida en la tumba de Pedro. Muy bien, ¿cómo va a suceder eso históricamente si Pedro jamás fue a Roma? Quien fue a Roma fue Pablo, no Pedro. Pedro jamás fue a Roma. Entonces, desde ahí partimos de esa serie de engaños, de esa serie de donde la historia, entonces no es historia, donde la historia entonces queda a un lado y entonces se antepone lo que dice una persona. Y eso no es así. O sea, la historia es historia. La historia no enseña religión. Los sucesos, tal y como sucedieron, inclusive la religión católica comienza 400 años después de que muere el último de los apóstoles, que en este caso es Juan, en la isla de Patmos, donde se escribe el Apocalipsis. Él es el último en morir, y después surge el catolicismo de este emperador de Turquía, y entonces comienza ahora sí que toda esta serie de inventos humanos, toda esta serie de cosas donde los hombres se atreven a decir que ellos son los portavoces de Dios, que lo que ellos hablen es como si Dios hablara a través de su boca, y eso es cátedra. Entonces, muchas veces inclusive sin meditar, sin reflexionar, no pueden ver que lo que están diciendo es una herejía. Así tal cual, así como le dicen al creyente de Jesucristo, que cree en la Biblia, que cree que la Biblia es la máxima autoridad, y le llaman hereje, más herejes son aquellas personas que no meditan en sus palabras, ni ven, ni se escuchan a sí mismos qué es lo que están diciendo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros vengamos a las Escrituras, nos empapemos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y sea la palabra la que hable a la vida de los demás, y no nos volvamos
como les dije anteriormente, cuadrados y solamente obedeciendo a una persona y no obedeciendo a la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios está por encima de cualquier autoridad, por encima de cualquier autoridad. Llámale y dame el nombre que tú quieras, pero acuérdate, y esto es interesante, y dice la Biblia, porque lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es otra cosa. ¿Sí? Dice en otras palabras que es abominación. Muy bien. Vamos a Romanos 10, del 6 al 8. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Muy bien, otra vez. Pues la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos sigue mencionando acerca de esa esperanza de salvación, acerca de que cerca de ti está esa palabra. Recuerda esto: ninguno de nosotros se puede justificar de que no tengamos un conocimiento respecto a las Escrituras. El Espíritu Santo abrirá tu entendimiento a la hora de leer la Biblia. Cuando tú vas a ciertos pueblos del país que tú le quieras mencionar y llamar, inclusive donde solamente hablen algún dialecto o una lengua nativa, muchos de estos hermanos inclusive conocen mucha interpretación escritural porque el Espíritu Santo se los ha revelado. Entonces no tiene nada que ver que es que yo no fui a un instituto, yo no fui a una universidad, yo no sé de teología, no tiene que ver nada con eso, hermanos. O sea, con nada, o sea, cerca de ti está la palabra de Dios. Tú tienes que aprender a ser dependiente de Dios, a que Dios abra tu entendimiento, que el Espíritu Santo te revele, te muestre, te enseñe, te capacite, te ejercite, que el Espíritu Santo sea tu guía, tu consolador, tu ayudador, quien te fortalezca, quien te renueve día con día, pero todo eso lo vas a aprender en la medida en que tú creces en las Escrituras. Esto no, o sea, todo esto que te estoy diciendo no se da solamente por decirlo. No se da solamente porque son palabras muy bonitas, son palabras padres, son palabras domingueras y yo me las voy a grabar de memoria de todo lo que hace Dios, aunque en mi vida no suceda eso. No, hermano. Tienes que aprender en ese ejercicio de la voluntad de Dios a perseverar en la gracia y en la misericordia de Dios a través de las Escrituras. ¿Quieres conocer a Dios? Solamente será a través de las Escrituras. ¿Quieres que Dios te muestre cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Jeremías 33:3 y te dice cuál es ese proceso, qué es lo que tienes que hacer para que Dios te muestre todas esas cosas maravillosas. Pero si tú no entiendes qué te dice Jeremías 33:3, entonces estás perdiendo ese rumbo, estás perdiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida, de la forma en que te quiere transformar, de la forma en la que le quiere dar un propósito a tu vida como cristiano para que tú no sigas así. Dios a cada uno de nosotros nos quiere ayudar, fortalecer y repartirnos a cada uno diferentes dones, cada uno con diferentes capacidades, pero todos somos el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Unos haremos una cosa, otros haremos otra cosa, pero todo es en beneficio de
el pueblo de Dios, todo será en beneficio de nuestro prójimo, amándolo a Él. Muy bien. En este texto me agrada mucho, hermanos. Este texto lo voy a explicar porque me agrada tanto este texto maravilloso, que fue uno de los textos que cuando pude interpretarlo, me di cuenta de que era lo que Dios quería que hiciera en mi vida. Y este texto dice así: Romanos 10:17 dice de la siguiente forma: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo voy a volver a leer. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquí tú puedes decir, bueno, hermano, ya ve, la fe es por oír, por escuchar. ¿Ya ve? No. Yo con los estudios que se dan, que se comparten, con las predicaciones, ahí está ese complemento. ¿Ya ve? No es verdad lo que usted dice acerca de esa fe escritural, porque aquí dice este texto que la fe es por el oír. Entonces yo me voy a dedicar solamente a escuchar mis predicaciones, mis estudios, le voy a rogar que no vuelva a tocar ese tema de la fe escritural, ni que nos diga que nosotros debemos de meditar en las escrituras, y toda esa serie de cosas que dice la gente, pero esto es porque ni siquiera hemos interpretado el texto. Y ahorita que interpretemos el texto, se va a sorprender de lo que dice la Biblia, y que yo fui el hombre más sorprendido cuando interpretamos este texto. La palabra oír es la palabra conocer. Muy bien. Hay dos textos o dos palabras que se manejan para oír. Escuchar y oír son dos cosas muy diferentes. Escuchar es que alguien te hable, pero que tú no reconozcas quién te está hablando. Sabes que se están dirigiendo a ti, pero no sabes quién te está hablando. Eso es escuchar. Y oír es conocer quién te está hablando. Entonces, dice la Escritura que la fe es por conocer, y que debes de conocer la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, ya ves que la Biblia sí habla de la fe escritural, de la fe que tú tienes que depositar en las escrituras, meditar en ellas, crecer, llenarte de la presencia del Señor Jesucristo, el que no escuches, sino que aprendas a oír, a conocer, el que tú seas una persona conocedora de las escrituras, hará que tú enseñes con más eficacia a tus hermanos. Hará que tú seas una persona que no vas a engañar a los demás, porque tú no has sido engañado. El que cuando tú abras la Biblia con esa interpretación correcta, hará que tú también sientas amor y misericordia por los demás, y que también aprendas y entiendas que de la misma manera en que Dios tuvo misericordia de ti, Dios tendrá misericordia de los demás. Pero es importante que nosotros aprendamos a conocer la Escritura. Es necesario que nosotros aprendamos a meditar en las Escrituras, a meditar en la palabra de Dios, nos llenemos de su presencia y podamos caminar en su santidad con justicia y con rectitud. Si tú me preguntas, hermano, ¿cómo puedo empezar a aprenderme la Biblia? Muy bien, empieza por aprenderte los libros. Empieza por los libros. Empieza por los primeros 5 libros, después los libros históricos. Ya tendremos tiempo de poderles decir cómo está en 5 divisiones
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que de una manera fácil y práctica se puedan aprender los libros. Para eso es esta serie de estudios, para que se nos facilite un poco más el que memoricemos las cosas, pero empieza por memorizarte los libros, para que en el momento de las predicaciones no andes buscando el Evangelio de Juan en el Antiguo Testamento, o no andes buscando Malaquías en el Nuevo Testamento, o sea, sino que aprendas a usar la espada y puedas entender perfectamente de qué hablan los hermanos, y no te pierdas buscando las citas, sino que seas una persona muy ávida buscando las citas en la Biblia. Muy bien. Dice en Romanos 11, verso 20, y con hasta aquí yo creo que le vamos a dejar, y dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Muy bien, vamos a leer un versículo antes y un versículo después. ¿Sí? Dice, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Sí? Entonces, hermano lindo, amado, tú tienes un lugar especial dentro de la salvación de Dios. Guárdate en ella. Ese regalo que Jesucristo te vino a dar de salvación, tómalo contigo. Eso es lo más importante. A veces los hombres desviamos un poco la mirada, y entonces a veces le damos menos importancia a la salvación que Jesucristo nos vino a dar, y entonces le damos más importancia a servir, a predicar, a enseñar, a estar en la alabanza, que a la salvación que Jesucristo nos vino a regalar. Y lo más importante de la vida del creyente es su salvación. Todo lo demás, o sea, grábate esto. Dios no te llamó, Dios no me llamó a enseñar. Dios me llamó a ser salvo. Esto que estamos haciendo es una consecuencia de haber creído en Jesucristo, de prepararnos dentro de la palabra de Dios. Pero eso no es lo más importante en nuestra vida. Lo más importante, tanto en tu vida como en mi vida, debe de ser nuestra salvación. Por eso a ti, persona que me escuchas, hermano que me escuchas, medita en qué es lo más importante en tu vida. ¿Qué es lo más importante? ¿Tu salvación? ¿O porque un día te dijeron que no subieras a predicar o a cantar, en ese momento te amargaste? En ese momento te debes de dar cuenta que entonces tu fundamento no está firme, que lo que tú estás creyendo ha sido desviado, porque eso no es ni lo más importante ni lo más interesante. Lo más importante es tu salvación. O sea, lo más importante es tu salvación, y lo secundario es todo lo demás que hacemos. Todo lo demás es, hermano, si servimos o no servimos, si enseñamos o no enseñamos, eso es secundario. Tú guárdate en el Señor, que tu familia sea guardada en el Señor,
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te renueve, que Dios te transforme. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, el Dios de mis padres en cuya presencia estoy, Él mismo te renueve y Él mismo te transforme. Él alimente cada parte de tu ser, que tu memoria sea bendecida en el nombre de Jesús, que tu familia sea bendecida en el nombre de Cristo, que tu descendencia, que tus generaciones las declaro benditas en el nombre de Cristo, y que Él allane tu camino y que enderece todas tus veredas. Que el Dios de mis padres sacíe tu hambre y tu sed de justicia, y Él mismo renueve cada parte de tu ser. Que la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz te limpie de todo pecado y Él te fortalezca. Él mismo te renueve, Él mismo te transforme y tú puedas levantarte en el poder de su nombre. Que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso te bendiga abundantemente, a ti, a tu esposa, a tus hijos y a tus nietos, a tus padres si aún los tienes. Ámalos, quiérelos, y que Dios los bendiga en gran manera. Serán alcanzados para la gloria de la majestad de Jesucristo. En el nombre de Jesús alabamos y bendecimos su santo nombre, porque bueno es y bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estamos. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López. Tuve el gusto y el agrado de compartir contigo esta enseñanza. Que Dios te bendiga.